En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en los fenómenos climáticos extremos que han marcado los últimos meses en el mundo para preguntarnos cómo estamos adaptando nuestras vidas a esta nueva realidad planetaria. Para ello nos acompañan en este estudio Andrei Hernández Meza, doctor en Planificación Urbana y Geoeconomía. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Mi compañera Florencia Ángeles, corresponsal de la W Radio de Colombia en París. Bienvenida. Gracias por la invitación. Sebastián Morales, arquitecto asociado en el Gabinete Cuadra Arquitectos. Bienvenido, Sebastián. Gracias por la invitación. La adaptación de nuestras vidas a la nueva normalidad, a este planeta inhóspito, hoy nuestro asunto en Primera Plana. El clima extremo es la nueva normalidad, los fenómenos climáticos extremos se multiplican por el planeta, es una constatación. El último ha sido estos días el huracán Ian a su paso por Estados Unidos, pero el verano boreal que acabamos de terminar ha estado marcado por macroincendios y sequía aquí en Europa, y no solo aquí, países como Pakistán han estado golpeados por fuertes inundaciones que han provocado más de 1 millón de muertos en todo el país. Y así un goteo interminable de fenómenos extremos. Cada vez nos sorprenden menos estos fenómenos. ¿Nos estamos acostumbrando a vivir con ellos? ¿Cómo se están preparando nuestras ciudades? Hoy vamos a intentar responder a estas cuestiones, pero antes, algunas portadas de prensa. Diario Liberación. El verano mortífero. El rotativo enumera algunos ejemplos. Inundaciones en Pakistán, sequía en China, incendios en Estados Unidos y Europa. La era de las catástrofes ya está aquí, dice el diario. La Croix pone el punto positivo en este escenario catastrofista, señalando que ante la urgencia cada vez más ciudadanos despiertan sus conciencias. Este otro artículo de The Guardian señala cómo crece el número de núcleos urbanos en Estados Unidos que se hacen inhóspitos para vivir debido a las altas temperaturas. Y esta última portada del diario alemán Taz juega con la ironía de recuperar una tradición como la siesta después de comer, en referencia clara a las altas temperaturas que ha registrado el país, Alemania, más propias de latitudes como las de España. Bueno, no sé si podríamos decir que nos hemos acostumbrado a vivir en lo extremo. Andrei. Bueno, pues yo diría que sí. Lamentablemente las poblaciones de diferentes partes del mundo, ahora que la comunicación es tan rápida, tan directa, se dan cuenta que pasa siempre algo en alguna parte del planeta. Estamos escuchando siempre incendios en un extremo, de inundaciones en el otro, sequías, nieve que se derrite. Entonces sí, realmente la gente se está acostumbrando, pero tampoco va de la mano con adaptarse, pues, lo que yo pienso, y segundo, tampoco va de la mano con hacer alguna acción, o sea, hacer alguna acción más en concreta. Luego vamos a ver en qué consisten esas acciones. Lo estamos viendo estos días con el huracán Ian en Estados Unidos. No sé, Florencia, además, trabajando en la prensa, cada vez nos sorprende menos este tipo de fenómenos leídos en prensa, porque ya es, no sé si es la nueva normalidad consumir este tipo de fenómenos en prensa. Cada día hay nuevos. Claro, yo creo que se ha también normalizado de cierta manera en los medios y quizá nos hace falta a todos los que trabajamos en ese sector de ir un poquito más a la profundidad de cuál es la razón de que estemos enfrentando estos fenómenos y también qué es lo que se puede hacer y el impacto, no solamente un impacto en la vida cotidiana de que tendremos más calor, sino también económico y a futuro. ¿Qué es lo que conlleva que haya esas temperaturas extremas o fenómenos extremos, como decía Andrei, con las inundaciones? Y bueno, sí hay que hacer más historias y no solamente números y profundizar en el impacto a largo plazo. Sebastián, ¿nos estamos acostumbrando? Sí, creo que sí. Es importante saber que todas estas noticias que vienen con la información tan rápida que tenemos hacen que de alguna manera perdamos conciencia. Creo que el llamado ahora último a la sobriedad energética, por ejemplo, hace que podamos de alguna manera tener en cuenta que las cosas tal como van no están bien. El cambio climático está cambiando, por ejemplo, los cursos naturales de las lluvias, que hacen que hayan más lluvias, menos días de lluvia, pero más días de lluvias torrenciales y más días de sequía, por ejemplo. Y las ciudades hoy en día no están preparadas para eso. Hablemos de las ciudades. Un estudio reciente concluyó que los efectos del cambio climático sobre las 150 ciudades más pobladas en el mundo eran hasta 5 veces más intensos que en pueblos o entornos rurales. ¿Por qué en las ciudades afecta más? Vamos a explicarlo, Andrei.
Porque la ciudad es un sistema más cerrado, pero también más dinámico. Entonces pueden crear ciertos fenómenos burbuja. En la ciudad tenemos más impacto ambiental, más que todo, por ejemplo, lo que es de gases del efecto invernadero. Entonces tampoco se pensaron a la hora de hacer las ciudades que fueran amigables con el medio ambiente. Nunca se pensó eso hasta ahora que vemos que tenemos extremos de calor o inundaciones, porque creían que los ríos nunca se iban a salir de su curso, nunca pensamos en el futuro. En América Latina vemos ciudades que tienen estos problemas que se han construido en lugares donde no se debía de construir. Uno, porque es más barato, uno porque se encontraban más alejados de los centros históricos, entonces no hubo una planificación. Necesitaban vivienda, necesitamos construir, aquí es lo más barato, hagámoslo rápido, y tampoco pensaron que la montaña se iba a llenar en las épocas de lluvia y se iba a venir un lavado, unos derrumbes. Entonces sí. Voy a preguntar a nuestro arquitecto Sebastián, ¿qué es lo que pone más en tensión la ciudad? ¿Los materiales, el tamaño de la población, la articulación entre los barrios de habitación y otro tipo de barrios? Tiene que ver con la modernidad. En realidad, las ciudades inicialmente habían sido concebidas para caminar y para pasear, para desplazarse en caballo. Una vez que llega la modernidad, la revolución industrial hace que el plan de Haussmann en París, por ejemplo, los grandes bulevares, las grandes rotondas, abren la ciudad y nos encontramos con superficies en pavimentos y asfalto que lo que hacen es calentar mucho la ciudad y crear islas de calor. Entonces, esta situación que no estaba prevista inicialmente, hoy en día eso con la impermeabilización del suelo causada por el urbanismo extremo que hay, esta especie de crecimiento horizontal de las ciudades, hacen que, en el caso de la lluvia, por ejemplo, no podamos filtrarla naturalmente, no alimentamos la napa freática. Al final todo eso desvía las aguas sucias de la lluvia hacia los acuíferos naturales, los ríos, los riachuelos, los arroyos, y no es necesariamente lo mejor para refrescarnos. Luego vamos a hablar de soluciones, pero antes, bueno, en los últimos días estamos viendo las imágenes, hemos visto las imágenes recientes que desde Pakistán, con esas inundaciones que sumergieron a más de un tercio del país y han matado al menos a 1.300 personas. Florencia, ¿cómo nos hemos adaptado como sociedad a estos fenómenos extremos? ¿Hay ya más resignación que protesta? ¿Nos hemos resignado a aceptarlos? Yo creo que sí, yo creo que las protestas se han hecho por parte de asociaciones, ¿no? Desde hace algunos años, pero no creo que haya un impacto en la vida, digamos, diaria de una persona que dice, a partir de este momento que ya vi que se están manifestando, voy a hacer un cambio. Yo creo que tristemente nos hemos acostumbrado. El ejemplo también está lo que ocurrió este verano, el verano pasado y el anterior, de que la gente corrió a comprar ventiladores y aire acondicionado, sin que se dé cuenta de que esto a la larga va a aumentar justamente el calentamiento global y entonces va a ser más difícil. Yo creo que nos hemos acostumbrado, no de la mejor manera, no para hacer una conciencia, también como decía Andrea al inicio, a ver, estamos haciendo a corto plazo las medidas, pero hay que pensar un poco más lo que estoy haciendo hoy, qué va a pasar, ¿no? ¿Qué repercusión va a tener más adelante? Y eso nos hace falta como ser humano, ¿no? De intentar y como ciudadano de decir, esas acciones son para mí, no únicamente dependen del gobierno, ¿no? Es que fíjense, ha tenido que llegar una guerra como la de Ucrania para que hablemos de cosas que en teoría pueden parecer tan normales como la sobriedad energética. Es que eran conceptos que antes no los manejábamos como ahora los manejamos cada día. Esta idea de cómo generar energía nos ha provocado maneras de repensar cómo generarla de maneras más verdes, pero si hablamos, digamos, de hacer represas hidroeléctricas, estamos teniendo sequías. Entonces, ¿cómo vamos a generar eólicas? Las eólicas contaminan de cierta manera sonora, pero o sea, es energía limpia. Entonces, se piensa, además, estamos hablando, bueno, con esta situación de la guerra, que es un sistema tan grande, interconectado, que de pronto una parte del sistema se corta y no tenemos soluciones rápidas para tratar de llenar ese hueco, y ahora nos vemos con problemas que vamos a tener, por lo menos aquí en Europa o en Francia, de lo que es la energía para el invierno. Andri, Sebastián, ante todo este fenómeno que estamos describiendo, veamos cómo nos organizamos. ¿Qué pueden hacer los grandes núcleos urbanos, la planificación urbana, para intentar mitigar estos efectos en grandes líneas? En mi caso, primero, pensar bien y delinear políticas públicas. Se necesitan políticas públicas claras, sencillas, y que se piensen a mediano y a largo plazo,
porque esto ya hay un momento en que no tiene vuelta de hoja, ¿verdad? Sebastián. En el caso de París, para la crisis energética, el gobierno ha puesto en práctica muchas ayudas y subvenciones departamentales, regionales, europeas, nacionales también. Pero tiene un lado paradójico, que es que el gobierno incita a rehabilitar energéticamente las viviendas, los inmuebles en el país, pero por otro lado vemos que el aislamiento que usamos es, por ejemplo, poliestireno, que es dependiente del petróleo. Entonces, si no integramos la visión del desarrollo sostenible en absolutamente toda la cadena de producción de vivienda, no vamos a poder llegar a un buen puerto, porque si pensamos que vamos a llenar de poliestireno todo el parque inmobiliario de París, por ejemplo, es imposible de pensar pues, en París como la ciudad monumento, como la ciudad histórica que hoy conocemos. ¿Qué ejemplos podríamos dar de ciudades y urbanismos que estén enfrentando bien este problema? Vamos a poner ejemplos, si se atreven. En Latinoamérica yo he visto un poco las políticas y los trabajos que se han hecho en Curitiba, en Brasil. Realmente han intentado reverdecer partes de la ciudad, han intentado vamos a hablar así, cubrir el cemento con nuevas políticas de reforestar dentro de la ciudad. También en Estados Unidos, las ciudades de Chicago y San Francisco han tenido políticas de poner los impermeabilizantes, bueno, que reflejen este albedo, como se llama, del sol, y también tratar de hacer estas terrazas verdes. Sebastián, ¿alguno más añadir? Sí, hay ejemplos interesantes. Por ejemplo, en Barcelona hay este concepto de la supermanzana, en donde se agrupan 4 o 5 manzanas normales, se suprime el desplazamiento vehicular y se aprovecha en crear espacios verdes para, de nuevo, permeabilizar el suelo y poder alimentar la napa freática. Que cada vez se está haciendo con más manzanas y, bueno, sí, una medida que al principio se ha criticado por una parte de la población, pero como suele pasar casi siempre, ¿no?, con este tipo de medidas, que al principio hay una oposición feroz. Igual que en París, por ejemplo, cuando se ocuparon por peatones los quais de la Seine, los bordes de la Sena, sí. Y los nuevos ejes que han sido plantados en esta actual gestión, hoy han habido muchas protestas de los usuarios de los vehículos, de los motorizados. Sin embargo, nos encontramos con una ciudad mucho más amable. Sí, son medidas muy polémicas. Por ejemplo, también con el plan de bicicletas que se hizo también en París, tuvo mucho rechazo y al final, a raíz también de la crisis del COVID, ¿no?, fue un poquito más aceptado. Y también, bueno, París ahorita está ya, el próximo 16 de octubre empieza a analizar que se llama París 50, perdón, y es el escenario de programarse a que las temperaturas en París alcancen los 50 grados centígrados y cómo las personas que viven aquí van a adaptarse a esas temperaturas tan extremas. Voy a hacer una breve pausa en este punto. En unos instantes seguimos hablando de cómo vivimos nuestra nueva normalidad con este clima inhóspito. Lo hacemos aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Roméo Elvis. Ton rappeur préféré. Qu'est-ce que tu fais? Ton rappeur préféré? Bien sûr que c'est moi. Tu sais que c'est toi. The Bongo Hop et Nidia Gongora. Allez, allez, ya me preparo para salir al mundo a descubrir. Poirier et Waili. Quel est jodi m'bra dormi dans machine moi. Moi t'a couru derrière un rêve qui était devant moi. Regardez me dit me li pas qu'attendre moi, mais c'est menti la petit li pas connaît. Daimé Arosena. Siente los tambores en mis venas, herencia africana que me eleva, es todo lo que quiero para mí. RFI. Seguimos aquí en Primera Plana, esta semana hablando de cómo nos adaptamos, cómo se adaptan nuestras vidas a la nueva normalidad
de los fenómenos extremos, al clima extremo, cómo se están adaptando nuestras ciudades. Lo hacemos con el doctor en Planificación Urbana Andrei Hernández Meza, con nuestra compañera corresponsal de la W, Florencia Ángeles, y con Sebastián Morales, arquitecto asociado al gabinete Cuadra Arquitectos. Bueno, una de las consecuencias sin duda de estos fenómenos extremos que estamos viendo cada día en los medios de comunicación, el último, el huracán Ian, estos días en Estados Unidos, es por ejemplo el de las sequías extremas que van a condicionar las migraciones, sin duda. ¿Estamos, Florencia, a las puertas de graves migraciones, crisis migratorias hacia otras latitudes que vamos a tener que gestionar? Es decir, ¿la figura del refugiado climático ha llegado para quedarse? Sí, claro, o sea, y eso se ha advertido por parte de los expertos justamente del grupo, ¿no? Del IEC, que han estado con estos informes de los impactos, porque hay lugares que van a estar pues ya rebasados por el agua, entonces la gente de ahí tiene que irse a otras ciudades, la gente que ya no va a tener agua también, que tiene que moverse para poder tener pues este elemento sustancial. Y yo creo que es algo que no se dan cuenta también los países y los gobiernos, ¿no? Sobre todo en Europa estamos muy acostumbrados a tener acostumbrados una vez más, ¿no? Uno se acostumbra tristemente a las situaciones graves como los migrantes que vienen de muchos países de África, y ahora también dentro de los mismos países tendrás estas migraciones de las regiones, ¿no? Que se van quedando con temperaturas más extremas o sin recursos a estas ciudades, que las ciudades tampoco están adaptadas para esta situación, ¿no? Sebastián. Sí, digamos que el tema de la inmigración pone la pregunta rápida de la creación de vivienda en las ciudades, ¿no? ¿Cómo debe crear la vivienda una ciudad como París o como Barcelona o en América Latina? ¿Debe continuar expandiéndose de manera horizontal o es que debe densificarse? Porque el COVID nos ha enseñado que quizás la hiperdensificación no es necesariamente lo mejor. Ha cambiado las dinámicas de las familias. Ahora es súper importante tener un espacio exterior o un jardín. Y eso va contra el concepto de densidad y de equipamiento de ciudad, ¿no? Exacto. Es lo que se llama lo de la ciudad de los 15 minutos que se ha desarrollado desde ayuntamientos como el de París, tener todos los servicios a 15 minutos de tu puerta. Pero claro, eso entra en colisión con tener grandes espacios verdes, grandes espacios y unas ciudades menos densas. ¿Cómo se conjugan estos dos elementos? La ciudad de 15 minutos es muy interesante porque lo que propone es una cosa intermedia entre la ciudad horizontal y la ciudad altamente densificada. La ciudad de 15 minutos es una ciudad policéntrica. ¿Qué quiere decir? Que tiene varios microcentros que permiten a cualquier persona que la ocupa en 15 minutos ir a un equipamiento, a una biblioteca, a una escuela, a comprar, gozar de todo lo que necesita en 15 minutos caminando. Claro, a raíz de todo lo que estamos conversando, Andrei, yo me hago la pregunta, y no sé si lo sabréis, ¿desde cuándo podemos hablar históricamente de un urbanismo sostenible? ¿Cuándo se empezó a utilizar ese concepto? ¿Cuándo lo podríamos fechar? Realmente, cuando empiezan las cumbres internacionales, cuando empezamos a ver estos diferentes efectos que tienen, para mí yo hablaría de los finales de los 60, principios de los 70, que realmente entra la idea de cómo planificar a futuro. Después, con las diferentes conferencias, hemos visto cómo el tema va poniéndose más importante. El problema es cuando se habla de estos temas de cambio climático para políticas y cómo van bajando poco hasta que realmente llegan al nivel de hacer algo. Entonces, se viene hablando ya desde hace varias décadas. De hecho, estas islas de calor no es nada nuevo, los hemos visto hace 20 años, pero hasta ahora realmente que nos afectan las ciudades es cuando estamos diciendo, sí, había que hacer algo antes, y cuando ya llegamos al extremo de que lo tenemos ya encima, las ciudades ahora en Europa, bueno, también en el norte de Estados Unidos, fue demasiado calor. Pucha, hace 20 años que veníamos hablando de esto y no hicimos nada. No hicimos nada. Les quiero plantear otro tema más relacionado para empatizar más y tener ejemplos más claros que afectan a nuestra salud. Las temperaturas son una amenaza para el corazón. Un análisis realizado en cerca de 2,3 millones de europeos ha encontrado asociaciones perjudiciales entre el clima extremo y las muertes por enfermedades cardíacas, especialmente en los barrios pobres, que de eso también vamos a hablar. ¿Hay conciencia en la opinión pública de esta relación tan directa entre salud y clima? Florencia ya me dice que no. No, justamente es lo que te decía. O sea, se habla mucho
Nos quedamos lamentablemente con esta idea de que, ay, sí, bueno, el calor extremo y las temperaturas altas, pero no hablamos del impacto Lo de que mata. lo que mata, exactamente, mata. lo que te provoca estar con este calor en tu casa, que son en ciudades, le decíamos de París 50, y justamente porque desde el verano pasado llegamos a 46 grados en algunos lugares de París. La temperatura se dice, bueno, llega a los 39, pero justamente por esta densidad y por este asfalto y los techos de zinc y todo, hacen que aumente el calor de tal manera que no te das cuenta que llega tan alto. Entonces, mientras no te digan, sabes que eso está teniendo un impacto ahorita en tu salud, creo que tampoco tomas esa conciencia, y eso es lo que nos hace falta como seres humanos, de decir, a ver, esta temperatura de hoy me está afectando en mi organismo, en mi desarrollo, hoy, mañana y a largo plazo, ¿no? Lo cual me lleva a preguntar, ¿puede el urbanismo entonces ser un aliado amortiguador para este tipo de enfermedades? Claro que sí. Digamos que las nuevas dinámicas que hay en el urbanismo actual nos llevan a siempre integrar espacios verdes, espacios que puedan filtrar el agua, y sobre todo la creación de islas de frescor o de frescura, que es todo lo contrario a una isla de calor, es cero pavimento, mucha naturaleza. Y para complementar lo que decía Florencia, es importante saber que, por ejemplo, para una población mayor, adulta mayor, los que viven en los asilos, la principal causa de muerte es la canícula. Andrei. Sí, también hay que ver que no todas las ciudades tienen las mismas posibilidades, ¿verdad? París, en el centro, generar más que todo en lo que hablamos una densidad fuerte, que son los barrios del 18 al norte, es complicado tener espacios verdes porque se densificó demasiado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver a lo inmediato una manera de desplazamiento que también se puede aplicar y que se debe aplicar en otras ciudades para que la gente pueda desplazarse rápido a algunos lugares donde tengan estas islas de frescor y salgan un poco de esta densidad, de este pavimento, de este calor. Después, ciudades como las del norte de Europa, no se pensaron para el calor. No es lo mismo una ciudad mediterránea, que hay brisa marina, que las ventanas son de diferente diseño, que una ciudad que estuvo pensada para aguantar el frío, y ahora ya no tenemos ese frío. Entonces hay que adaptarse en el espacio de la manera más pronta posible, porque ya está acá. No sé qué importancia le otorgan en todo este asunto que estamos tratando hoy a la voluntad política. No sé si la voluntad política, al fin y al cabo, es la base de un urbanismo sostenible, el apostar claramente por ello. No todas las ciudades, no todos los municipios tienen esa misma voluntad, ¿no? Creo que esto nos pone en esta dicotomía famosa entre el clima o la economía, ¿no? Sí. De hecho, hacer cualquier cosa de manera que se inserte en la dinámica del desarrollo sostenible cuesta más caro, es mucho más costoso. Entonces, la pregunta es si estamos dispuestos a pagar ese precio. Exacto. Sobre todo porque después, al final de cuentas, que no se ve que tiene un impacto también en los mercados este tipo de fenómenos. O sea, a corto plazo, y tristemente siempre las medidas ecológicas o medioambientales son las más golpeadas. No lo vemos ahora también con lo de la guerra en Ucrania, el plan que tenía el gobierno de cerrar las centrales nucleares, ¿no? En Francia, al final, que dicen, bueno, ya no, porque no podemos depender del gas ruso, entonces vamos a ir más a la energía nuclear. Pero bueno, el caso es que siempre son las medidas que dicen, bueno, después lo vemos, ¿no? Ahorita hay que responder de urgencia, y el plan que yo ya tenía, pues se pasa a segundo plano, el plan medioambiental, ¿no? A lo mejor tendremos que poner en valor los beneficios a largo plazo, y no hemos trabajado lo suficientemente en ello. Y crear este diálogo de, a ver, en todos los medios de comunicación, así como está ahorita la cuestión de la agenda de equidad de género, también está la cuestión del clima, ya como una constante y no como un hecho más, no como una noticia de último momento por una catástrofe. Es porque el impacto en la vida de todos, ¿no? En todas las partes del mundo es latente. La nueva normalidad del clima extremo va a condicionar todo en nuestras futuras sociedades, el urbanismo, la forma de organizarse, la forma de organizar el sistema de salud, las migraciones, la forma de relacionarnos también entre los humanos. Esto no significa que el mundo esté indefenso. Según los expertos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero aún puede reducir el riesgo de desastres climáticos a medio plazo. En el corto plazo, los seres humanos pueden mitigar los desastres a través de la adaptación, utilizando, pues, por ejemplo, una mejor gestión forestal para reducir el riesgo de incendios forestales, o, por ejemplo, construyendo infraestructuras que sean más resistentes a las fuertes lluvias e inundaciones. El problema es, de nuevo, el no tener los recursos. Los pobres son los que más van a sufrir en esta adaptabilidad, porque, claro, se necesita inversión, se necesitan los recursos. Al fin y al cabo, también está la cuestión, de nuevo, de la justicia social.
Sí, lamentablemente son las zonas donde más necesitadas, que son las que están impactadas directamente, porque son las que no se planearon, se hicieron de manera rápida para rellenar necesidades y son donde las políticas públicas a veces no ven directamente porque hay una necesidad, una inversión que se tiene que proteger antes que otras zonas. Y estas zonas van a ser las que después, con estos movimientos de población, ya sea porque no hay dónde vivir, ya sea porque no hay que comer, ya sea porque hay una desertificación, van a meter presiones a las zonas urbanas, que siempre han sido las zonas que más riqueza han generado. Entonces, ahí es donde la gente va a buscar el trabajo, a buscar. Entonces, como dijeron, se necesita, sí, horizontal y vertical. ¿Cómo manejamos esto con estas presiones que llegan de las zonas más necesitadas? Sebastián. Sí, creo que la clave pasa por entender que hoy en día las reglas hacen que construir un edificio de viviendas o de equipamiento hace que sea muy, muy sostenible. Pero el problema no está ahí. El problema está en lo existente, en lo que ya está construido. Normalmente nos encontramos en la periferia edificios de muy poca calidad, con fachadas muy, muy ligeras, muy febles, que hacen que el impacto del calor y del frío sea instantáneo. Entonces es ahí donde se tiene que intervenir y es ahí donde no lo estamos haciendo, lamentablemente. Adaptarse a ello, claro, ahí entra el elemento de la justicia social. Los barrios más pobres, lógicamente, lo van a sufrir. Exactamente, de una manera más directa y tampoco pueden tener muchas veces esta elección, ¿no? Tienen la primera cubrir las necesidades básicas, ¿no? Exacto. Entonces, eso también es uno de los principales retos y también algo que no se ha tomado en cuenta es, pues también el impacto que hay, por ejemplo, de toda esa sequía en la falta de alimento, que también eso es muy grave, y el encarecimiento. Ahorita que estamos hablando también de inflación y todo, no se dice mucho sobre las cosechas, ¿no? El hecho de que ahorita ya se han perdido muchísimas porque o tenemos mucha sequía y luego llega la lluvia de manera torrencial, de todas maneras se pierden las cosechas. Exacto. Y esto entonces el año que viene te da a menos alimentos y entonces también otra vez los más pobres son los que se enfrentan a este riesgo de no poder cubrir esa necesidad básica. Al final ese famoso equilibrio entre ecología y justicia social está detrás de muchos de los debates que tratamos aquí en Primera Plana, pero en muchísimos debates de la sociedad actual. El famoso equilibrio entre ecología y justicia social y lo difícil que es ponerlo en equilibrio, esos dos conceptos, ¿verdad? Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias, Andrei, Florencia, Sebastián, por haber compartido con nosotros este tiempo y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Gracias.